El día de hoy te hablaré sobre uno de los personajes más misteriosos y despiadados de la historia. Un asesino que aterrorizó las calles de Londres a finales del siglo XIX y cuya identidad, 100 años después, sigue siendo un misterio. Acompáñame y descubramos un poco más sobre este aterrador personaje. Y te estoy hablando de Jack el Destripador. Durante la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en Londres, durante el otoño de 1888, entre callejones, tabernas, cortesanas y almas perdidas, apareció un fantasma con un cuchillo. Un asesino invisible, inteligente y brutal, que transformó la violencia en arte macabro. La prensa lo bautizó con un nombre que se grabaría en la historia del terror moderno, Jack el Destripador. Pero para entender a Jack, hay que entender el mundo tan despiadado en el que nació. Durante esa época, Londres era el corazón del Imperio Británico, pero bajo su brillo industrial y sus avenidas iluminadas, se escondía una ciudad muy distinta, el barrio de Whitechapel, un laberinto de calles estrechas, donde miles de inmigrantes, obreros y mujeres sin hogar luchaban por sobrevivir. El desempleo era extremo, lo cual para muchas mujeres, el ser cortesana, era una necesidad. Las casas estaban infestadas de ratas y el alcohol era la única anestesia contra la desesperación. En esas calles no solo caminaba la pobreza, caminaba la indiferencia. Y cuando la sociedad ignora a los que sufran, los monstruos encuentran su hogar. El asesino no solo cortaba cuerpos, cortaba la frontera entre la realidad y el mito. Todo empezó el 31 de agosto de 1888, cuando la policía encontró el cuerpo de Mary Ann Nichols, una cortesana de 43 años. Su garganta había sido cortada de lado a lado y su abdomen brutalmente abierto. Al principio se creyó que era un asesino común, hasta que los crímenes comenzaron a repetirse y cada vez eran más crueles. Los periódicos sensacionalistas de la época lo convirtieron en un espectáculo. La posición del cuerpo, los cortes casi artísticos y el público sediento de horror devoraba cada palabra que se escribía de este nuevo monstruo. La prensa necesitaba un nombre, un símbolo, y lo encontró en una carta firmada, Jack the Ripper. Y así fue como nació el primer asesino en serie mediático. Por primera vez en la historia, el terror no estaba en la oscuridad del bosque, sino en las páginas del periódico. Jack no solo mataba, sino que escribía, y su tinta era el miedo. Entre agosto y noviembre de ese mismo año, 5 mujeres fueron atacadas con precisión escalofriante. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Strake, Catherine Ednows y Mary Jane Kelly compartieron un mismo destino y un cruel y violento final. Todas estas mujeres vivían en la miseria y fueron encontradas en las sombras de Whitechapel. Entre septiembre y octubre de 1888, la policía y los diarios recibían decenas de cartas atribuidas a Jack. Algunas eran burlonas, mientras que otras detallaban los crímenes con precisión. Pero una resaltó entre todas, la llamada From Hell Letter. Aquella carta heló la sangre de todos, ya que venía acompañada de medio riñón humano, presuntamente extraído de Catherine Ednows. La policía nunca pudo confirmar su autenticidad, pero el efecto fue inmediato, y el miedo se convirtió en terror, que a su vez se convirtió en histeria colectiva. Los reportes policiales describen los ataques como la obra de alguien con conocimientos anatómicos, capaz de cortar órganos con precisión quirúrgica. El doctor George Phillips, cirujano forense que examinó los cuerpos, afirmó que el asesino sabía exactamente dónde cortar. Esto abrió una de las primeras grandes teorías, ya que el destripador podía haber sido un médico, un carnicero o incluso un cirujano militar. ¿Qué onda, banda bandera? Solo para comentarles que si les está gustando el video, me ayudarían mucho suscribiéndose y dándole like. Pero sin más, continuamos. Desde entonces hasta la actualidad, se han propuesto más de 100 sospechosos, entre ellos médicos, carniceros, príncipes, artistas e incluso mujeres. Más de un siglo después, los investigadores aún debaten quién fue realmente Jack el Destripador. Entre los más mencionados destacan Aaron Kosminski, barbero polaco diagnosticado con esquizofrenia paranoide. En el 2014, un análisis de ADN en un chan supuestamente perteneciente a una víctima lo señaló como culpable, aunque el estudio fue fuertemente cuestionado por su falta de rigor. John Dewitt, abogado educado, hallado muerto en el río Támesis poco después de los crímenes. Algunos investigadores, como el inspector Melville McNaughton, lo consideraron como el principal sospechoso. Sir William Gould, médico de la reina Victoria. Según esto, Gould formaría parte de una conspiración masónica para silenciar un escándalo de la realeza británica. Aunque considerada ficción por los historiadores, esta hipótesis alimentó la idea de que los asesinatos fueron rituales, conectados con el simbolismo esotérico masón. Walter Sickert, pintor impresionista británico. La novelista Patricia Cornell lo señaló como el asesino, basándose en análisis caligráficos y ADN. Sin embargo, la evidencia también fue considerada insuficiente. Todos los periódicos competían para vender más ejemplares, y cada detalle sangriento aumentaba las ventas. Pero el sociólogo Stuart Hall considera este caso el primer ejemplo de cómo los medios crean un monstruo.
cada artículo y cada ilustración amplificaba la figura del asesino hasta convertirlo en leyenda. El crimen dejó de ser un acto físico para transformarse en un fenómeno cultural, una historia de terror que cruzó océanos. Y así, el asesino sin rostro se convirtió en el primer icono moderno del mal. Pero como ya dije, hay quienes aseguran que los crímenes fueron rituales, una forma de silencio simbólico dentro de un complot masónico para ocultar secretos de la corona británica. Los cortes quirúrgicos, los símbolos en las paredes, las fechas, todo parecía parte de un código. Y el investigador Stephen Knight, en su libro Jack the Ripper, propuso que el asesino era un médico de la corte, que ejecutaba un ritual para proteger a la familia real de un escándalo. La teoría fue desmentida por historiadores tiempo después, pero el daño ya estaba hecho. Inclusive en la actualidad hay personas que aseguran que eso más que una hipótesis es una realidad. Jack se había vuelto una leyenda que hasta el día de hoy resuena en las calles de Londres. Pero desde una perspectiva antropológica, el mito de Jack el Destripador refleja el miedo urbano del siglo XIX. La antropóloga Ruth Richardson señala que Londres vivió una crisis moral y Jack simbolizó todo ese miedo colectivo. En las sociedades tradicionales, el mal solía tener rostro sobrenatural, demonios, brujas o bestias, pero en la modernidad industrial, el mal se volvió humano, racional e invisible. Siendo así que Jack el Destripador se convertiría en el primer monstruo moderno, no una criatura de leyenda, sino un hombre común, caminando entre la multitud. Esa transformación de lo mítico a lo real cambió la manera en que Occidente entendía el crimen, el miedo y el alma humana. Pero con el paso del tiempo el mito de Jack comenzó a adquirir tintes sobrenaturales. Algunos testigos aseguraron haber visto una figura alta con sombrero y capa desvanecerse entre la neblina justo antes de los asesinatos. En 1920, el ocultista Aleister Crowley escribió que los asesinatos de Whitechapel tenían una energía ritual vinculada con la magia negra. Y en investigaciones contemporáneas, algunos parapsicólogos afirman que las zonas donde ocurrieron los crímenes conservan una carga emocional anómala, como si la tragedia hubiera quedado grabada en el ambiente. Mito o sugestión, lo cierto es que Whitechapel sigue siendo un lugar donde la historia y el misterio se mezclan. En la historia de Jack, el foco siempre estuvo en el asesino, pero detrás de su sombra hay 5 nombres que rara vez se recuerdan con dignidad. El de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Strait, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas eran mujeres pobres, sin hogar, marginadas por una sociedad que las había olvidado. El antropólogo Paul Big señala que el caso del Destripador reveló por primera vez la violencia estructural contra la mujer de la época victoriana. No solo murieron por el cuchillo de un asesino, sino por la indiferencia de todo un sistema. Jack no solo mataba cuerpos, mataba lo poco que quedaba de su humanidad. Más de 130 años después, Jack el Destripador sigue vivo en la cultura popular. Su historia ha inspirado películas, series, cómics y novelas. Y el director, Alfred Hitchcock, se inspiró en él para su película The Lobster, de 1927. Y el cómic From Hell, de Alan Moore, lo reinterpretó como una figura simbólica del caos moderno. Para muchos investigadores, Jack representa el punto en el que la modernidad perdió su inocencia. Fue el origen del arquetipo del asesino en serie, un ser racional, planificado, pero movido por impulsos incomprensibles. En términos filosóficos, Jack simboliza lo que el antropólogo Claude Lévi-Strauss llamaría la ruptura del orden simbólico. La irrupción de la violencia sin sentido en un mundo que creía haber domesticado el mal. Jack el Destripador no solo fue un asesino, fue el espejo de una sociedad que descubrió su propia oscuridad, un símbolo del miedo moderno, del poder de los miedos y de la fragilidad moral de la civilización. Hoy, Whitechapel es un barrio gentrificado. Sus calles están llenas de cafés, tiendas y turistas que siguen las rutas de Jack the Ripper Tour. Pero al caer la noche, la atmósfera cambia. Los guías locales aseguran que aún se oyen pasos detrás de los visitantes, que a veces, entre la neblina, se siente una presencia observando desde algún callejón vacío. Quizás solo sea la memoria de un miedo antiguo, o tal vez, como dicen algunos, Jack nunca se fue. Pero sin más que agregar, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos el próximo jueves, Chao, cuídense. Bye.